Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Agradecemos al Creador por la oportunidad de poder estar en un programa más, junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio, en donde vamos a poder dialogar de una perspectiva bíblica, un diálogo más, un tiempo más, junto a mi hermano Eddie. ¿Cómo estamos, hermano Eddie? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí con usted, acompañado de un rico café. Eso estoy viendo, que café con lechita. Pues. Estamos listos para un diálogo más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos contentos de que el Señor nos dé una oportunidad más de poder estar en vivo a través del canal, a través de la radio alternativa, a través también de Radio Cultural Amigos y por supuesto también a través de Facebook Live. Así es. En la página de Diálogo de Fe y Salvación, y queremos invitarle a usted que se está conectando ahorita de inicio, que nos ayude a compartir esta transmisión para que esta palabra pueda llegar a más personas. Así es, mis queridos hermanos, estamos en nuestra serie Discipulado Transformador. Así es. Y estamos aprendiendo sobre cuál fue el modelo de Jesús, cómo fue el trato de Jesús con sus discípulos y cómo fue que Jesús hizo discípulos. Y estamos haciendo el puente y la conexión hacia nuestros días hoy, haciéndonos una pregunta muy importante también. ¿Cómo la iglesia de hoy en el 2023 estamos haciendo discípulos? Y hemos venido hablando durante todos estos 15 programas con hoy, pastor. Así es, 15. Hoy es episodio 15. El episodio 15 de esta serie. Hemos venido hablando de que una de las grandes falencias de la iglesia contemporánea está en su proceso discipulador. ¿Sí? Un proceso discipulador que solo está enfocado en unos cuantos, en el sentido, por ejemplo, de que el único que puede discipular en la iglesia es el pastor. Uh-huh. Y si mucho un par de líderes más, pastor. Exacto. Cuando la Biblia enseña de que todo aquel que ha venido a Cristo Jesús está llamado a hacer discípulos. Es más, el llamamiento es a hacer discípulos, pastor. Así es. No hay otro llamamiento específico. Exacto. Sí, En el llamamiento que el Señor nos hace a nosotros como discípulos está implícito, ¿no? Exactamente. La acción misma de reproducirnos en otros, exacto, reproducir la vida, en este caso reproducir la vida de Jesús, uh-huh, en otras personas, ¿verdad? Ustedes, entonces es un llamado serio y debería de esto de abarcar pues toda nuestra vida, ¿no? El discipulado. Entonces no se reduce solo al pastor, aunque ese sea el patrón que nosotros vemos en la iglesia hoy en día. Pero lo que rescatamos del Nuevo Testamento es que el llamado es para todos. Hombres y mujeres dentro de la iglesia están llamados a ser discípulos. Exactamente, todos. Así es. Todos, hermano. Y es una de las visiones o una dentro de la cosmovisión del cristiano contemporáneo, no está eso. Exacto. O sea, no está. Estamos enfocados únicamente en la parte de los cultos, en el cultocentrismo y tantos asuntos así que tienen que ver con aspectos externos de la fe, y perdemos de vista la parte interna, hermano Eddie, que es lo que observamos el programa anterior, que tiene que ver con la interiorización de la fe. Así es. Cómo Jesús se enfocó en unos pocos para llevarlos a interiorizar esa fe. Exacto. Y es más, el programa anterior también vimos que cuando aquella multitud, hermano Eddie, uh-huh, quiso estar con el Señor, uh-huh, bueno, el mismo Juan explica en su evangelio que el Señor no se fiaba de ellos porque correcto, los conocía. Exacto. Porque sabía de que ellos lo seguían, ojo, por las señales y no por lo que Él era. Exacto. Y esa es una clave fundamental del evangelio de Cristo Jesús, querida familia. Y tenemos que revisar y tenemos que enfocarnos a ver qué es lo que nosotros estamos predicando hoy. Así es. Si estamos predicando el evangelio de Cristo Jesús o estamos predicando las señales de Cristo Jesús. Ese es un buen punto.
Mire qué interesante eso, hermano Eddie. Sí. Y dialogábamos un poco eso en la iglesia en un momento corto, en donde es importante que nos hagamos una pregunta. Fíjense ustedes, si nosotros hoy en día seguimos a Jesús por lo que Él es, sí, o por las señales. Sí. O sea, es una muy buena pregunta, hermano Eddie. Exacto. Ahora, sin lugar a dudas, las señales son importantes. Así es. Pero no es el principal propósito. Exacto. Sí, no, y no debe tampoco ser ese factor el que sea el sostén de mi fe. Sí. ¿Sí? Sí, tal vez algo ahí es lo que habría que, también, algo que ya mencionamos en un episodio pasado, pastor, es que muchas veces nosotros queremos a un Cristo Salvador, pero no a un Cristo Señor. Ya, y si bien es cierto, todos nosotros hemos sido bendecidos, todos nosotros en algún momento tenemos las bendiciones de Dios para con nosotros, es más bien dicho, no en un solo momento, sino en todo momento, ¿verdad? Uh-huh. Pero las bendiciones de Dios nunca deben eclipsar a la persona de Dios. Exacto. Ya lo que Dios es para mí. Exacto. Entonces Dios se merece la adoración, y por decirlo así, hermano Carlitos, Dios se merece que le adore aunque no me dé nada, porque Él es Dios. Ya, porque mi existencia misma yo se la debo a Él. Ya, exacto. Entonces yo creo que es bueno que reflexionemos si nuestra adoración está siendo dirigida hacia un Cristo Salvador o a un Cristo Señor. Y es muy distinto, pastor. Exacto. Y es muy distinto, y es una cosmovisión distinta que es la que tenemos que aprender, y de igual forma que es la que tenemos que predicar, queridos hermanos. Es la que tenemos que enseñar. Hemos venido hablando durante varios días acá de que el mensaje que predicamos, miren ustedes, es fundamental. ¿Por qué? Porque la gente va a creer a lo que estamos predicando. Correcto. Y desde ahí comenzamos con los problemas y predicamos un evangelio hasta cierto punto sesgado, falso, hermano Eddie, que no tiene y no contiene lo que realmente debería contener en cuanto al llamado salvífico. Exacto. Y algo, hermano Carlitos, algo que con lo que concluimos el miércoles pasado y que yo quiero que partamos de ahí hoy, es que dijimos que dejamos un poco en el aire esto, ¿no? Uh-huh. De que hacer discípulos no era a través de la predicación. Sí. Ya, y hablamos de eso, que el discipulado es principalmente un proceso en el contexto de una relación y que eso no se logra predicando. Y vamos a explicarlo tal vez en un contexto más amplio. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la predicación, tal vez la predicación no sé qué porcentaje ocupará de nuestra acción discipular? Hablemos de la predicación y pongamos en contexto a nuestra gente, hermano Eddie, en el sentido de la predicación expositiva desde un púlpito. Del discurso, por decirlo así. Del discurso de los púlpitos. ¿Ya? Y el problema, no estamos diciendo que no se haga. Exacto. Pero, que se haga. Uh-huh. Pero eso realmente es una pequeña parte de nuestra acción discipular. ¿Por qué? Porque en la mayoría de ocasiones en las que predicamos, nuestros oyentes son receptores pasivos. Exacto. Y no participantes activos de la prédica o de la conversación. La predicación, mire, puede explicar cómo ser discípulos, pero no es una relación. Y eso, fíjese que me pareció bien interesante eso, hermano Carlitos, y es bien cierto, fíjese. Yo creo que nosotros como predicadores, más que nadie sabemos eso, uh-huh, que de la banca para el púlpito no puede formar usted una relación vincular o construir un vínculo con una persona de una forma así intencional y cercana, ¿verdad? Uh-huh. No, la predicación lo que puede hacer es como generar un ambiente en donde posterior la persona reaccione y tome decisiones importantes. Exacto, y entonces ya se empiece a formar una relación cercana, ¿verdad? Pero no forma una interiorización de fe. Exacto, y a eso me refiero. Y yo creo que, como le decía, eso, nosotros somos testigos que del púlpito para la banca, usted da el discurso, termina, y tal vez habla con unas 3 personas después de las que estuvieron ahí escuchándolo, ¿verdad usted? Pero realmente no hay una interiorización, no hay una intencionalidad así persona a persona, uh-huh, como sí debería haberla en el proceso discipular. Exacto. Ya. En el proceso discipular, miren ustedes, en donde hablamos, en donde profundizamos, en donde indagamos, en donde comenzamos a conocer el corazón de la gente. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, hermano Eddie? Uh-huh. O sea, estuvo durante 3 años y medio con ellos y los llamó ¿para qué? Correcto. Para que estuviesen con Él. Así es. Para que estuviesen con Él.
Pasó 3 años y medio en donde él indagó con ellos, les explicó tantas cosas, hermano. Correcto. Sí, en el quehacer diario, en la cotidianidad. Vida. Sí, vida. Ahora, vuelvo a repetir, y no es que estemos diciendo, estos son herejes, andan diciendo que no hay que predicar ya. No, lo que estamos tratando de decir que es un problema si solo eso estamos haciendo. Sí. Y si pensamos que nuestra gente va a alcanzar madurez a través de llegar a tantos cultos durante la semana, no. Es muy complicado. Exacto. No va a pasar nada ahí. Exacto, hermano Carlitos. Ahora, hay otro tema, hay otro problema dentro del discipulado, que es lo que estamos abordando, ¿verdad? El discipulado no funciona como una cadena de producción donde encajas a la masa en un programa, ¿verdad? Exacto. Y cuando este finaliza, todos salen siendo discípulos. Hacer discípulos es un proceso largo que requiere una atención tanto individual como personal. Exacto. ¿Ya? Por eso estamos hablando de interiorización, hermano Carlitos. ¿Ya? Porque podríamos decir, ¿verdad? Mire, tenemos un proceso aquí de 10 semanas. Un curso, por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Un curso de 10 semanas aquí en la iglesia. 13 lecciones. 3 lecciones, 14, 15 lecciones. Y cuando usted tiene que sacar ese curso, y entonces ya usted ya es miembro. Exacto. Entonces, y la verdad, esos procesos que nosotros tenemos en nuestras iglesias muchas veces dejan mucho que desear, porque forzamos a la gente a meterse en un programa que muchas veces no ofrece atención personalizada. Y aquí hay algo bien importante, miren, hermanos, para reflexionar y aprender nosotros como pastores, como líderes, como hacedores de discípulos. Todas las personas aprendemos a ritmos diferentes. Distintos. ¿Sí o no? Todas las personas aprendemos a ritmos distintos. Es por eso que cada persona va a requerir una atención distinta. Exacto. Ya, es por eso que los grupos de discipulado no se recomiendan más allá de 3 personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si son 10, usted no va a poder atenderlos a todos. ¿Ya? Alguien me decía en algún momento, pastor, ¿y ustedes cómo, cuando se planteaba esto, verdad, en una iglesia, ¿y ustedes cómo piensan que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo piensa que voy a hacer yo, dijo el pastor, verdad, para discipular a toda esta gente? Ajá. ¿Cuál es el problema aquí entonces? Es que el problema es que seguimos pensando que solo los pastores tienen que ser discípulos. Hay un problema de concepción. Entonces, es que miren, pues, señores, eso es para todos. ¿Sí? Sí. Tengo 100, 120, 150, 230 miembros, no sé. Toda esa cantidad de gente que ha decidido seguir a Cristo está llamada a ser discípulos. Así es. Ay, no, usted es que yo no sé eso. ¿Y con qué se come? Alguien puede preguntar hasta qué es eso. Exacto. Señoras y señores, ¿en qué momento perdimos de vista que el discípulo de Cristo sigue siendo discípulos? Exacto. ¿En qué momento perdimos de vista eso? Así es. Y fíjese, hermano Carlitos, esto es clave, lo que usted decía. Cada persona necesita lo que venimos hablando, ¿verdad? Cada persona necesita atención individualizada, personalizada, porque todos aprendemos a ritmos diferentes. Entonces, por eso debemos de entender que la cadena discipular en la iglesia no es como producir discípulos en serie, ¿verdad? No. Usted completó el proceso de tantas semanas, ¡fum!, ya salió siendo discípulo. No, se requiere una atención personal. Y debemos de ir cambiando el chip de que quienes hacen discípulos nada más es el pastor, los líderes. No. Todos estamos llamados a esta labor. Si no, ¿cómo vamos a alcanzar todas las naciones? ¿O cuál fue el campo misionero al que el Señor nos envió? Vayan y hagan discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. A todas las naciones, no. A todos los que se alcance el pastor, no. A todas las naciones. Y déjeme decirle, miles de pastores no van a poder alcanzar millones de personas. No. Se necesita cristianos decididos y comprometidos. Y lo hablamos también, Eddie. Mire, pues, en algún momento hablábamos de que el quehacer de la iglesia primitiva, pastor, llegó un momento que debido a la persecución, ¿usted cree que esa institucionalización que vemos ya por ahí, por el 325, en donde se comenzaron a levantar obispos, ancianos, que supervisor de esto, que supervisor de lo otro, que jefe del ministerio de no sé qué, jefe del ministerio de tantas cosas que hay ahora, ¿verdad usted? Eso no existía en el primer siglo. Sí. O sea, la gente fue uno a uno. La institución. Expresando. Mire, hermano Carlitos, y ahí es donde entra ese problema que es bastante crítico, ¿verdad usted? La institucionalización de la iglesia llevó a la decadencia. Llevó muchas veces. Yo no voy a decir que la institucionalización de la iglesia no sea un vehículo que sirva para buenos fines algunas veces. Pero si uno revisa la historia, hermano Carlitos,
casi siempre los movimientos que se institucionalizaron llevaron a la iglesia a la decadencia. Porque la iglesia, dejó de ser un movimiento orgánico. En donde todos estaban involucrados en hacer en esto, en aquello, ya una multiplicidad de personas con múltiples dones y el organismo vivo caminando, ¿verdad usted? Entonces ya pasó, como decía usted, a segmentarse. Ya siglo II, siglo III se ponen las bases ya de una institución más organizada, con más papeleo, por decirlo así, ¿verdad usted? Y los grandes movimientos de la época moderna nunca se dieron por medio de la institucionalización. Siempre fueron orgánicos. Si no fuera. Exacto, siempre fueron orgánicos. ¿Me entiende? Sí. Ahora, veamos el primer siglo. Exacto. Es que en el primer siglo la explosión en el Imperio Romano de la Iglesia, ¿sí? No fue a través de los apóstoles. Así es. Sí, los apóstoles jugaron un papel fundamental, pero no fue solamente a través de ellos. Así es. Fue a través de los ciudadanos de a pie. De hecho, historiadores como Justo González dicen que, por ejemplo, el cristianismo creció más por personas que quedaron en el anonimato. Mire, pastor. O sea, los que están en los libros de historia son muy poquitos. ¿Por qué cree usted que era la rabia de los fariseos? ¿Por qué cree usted que era la rabia de los fariseos? Porque estos tipos que eran sembradores de ¿qué? De pescadores, exacto, sembradores de trigo, gente que pasaba a comerciar, que pasó a comerciar por ahí por Jerusalén y se fue, samaritanos, resultaban expresando las grandes verdades de la Torá. Exacto. De la Mishnah. Exacto. Pastor, estos tipos se rasgaban las vestiduras. Exacto. Pero ¿qué encontramos aquí? El poder del Espíritu Santo en el común. Así es, hermano Carlitos. Y mire, me llama mucho la atención, volviendo retomando ahí esa interiorización que Jesús tuvo con sus discípulos. Jesús sabía que a la hora de hacer discípulos, mire, la superficialidad era un obstáculo. Y entonces había que priorizar. Había que priorizar un grupito chiquito para poder interiorizar en la vida de ellos con la fe y vida del maestro. Es por eso, mire, que sus discípulos tenían que poder pasar tiempo con él, vivir con él, para estar en un contexto de confianza y así poder tratar los temas realmente importantes o incluso hasta conflictivos. En algún momento nosotros nos encontramos con ejemplos, hermano Carlitos, de Jesús en el Nuevo Testamento, que de repente se daba un problemilla ahí, ¿verdad? Y él llamaba a sus discípulos aparte. ¿Ya? Y en algún momento hubieron reprensiones, claro, correcciones, líos, ya, pero o explicación de algunos aspectos, ¿verdad? Que la multitud no entendía. Pero ahora la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús tenía esa confianza con ellos? ¿Sabe por qué? Usted podría decir, porque era Dios, ¿verdad? Sí. Pero no hay que olvidar el hecho de que Jesús era verdaderamente hombre también. ¿Ya? Y Jesús había desarrollado un proceso lógico de relaciones, de tacto con ellos. Es por eso que Jesús tenía la confianza. Vengan para acá, miren, una buena regañada. No, es más. No, tal vez no regañada, ¿verdad? No, pero bien, en el contexto de una exhortación, ¿verdad? Mire a Juan y a su hermano cuando le pidieron meterle fuego a Samaria. Exacto. ¿Qué le dijo? Ustedes, oiga esto, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Qué les dio a entender? Pastor, ahí los llevó al suelo. Exacto. En otras palabras, ustedes pensamiento del diablo tienen. Ajá. Y andan conmigo mucha. O sea, ¿cómo es posible que ustedes me vengan a decir que quieren meter fuego a Samaria? Fíjese qué curioso que también cuando Pedro le dijo, ¿verdad? En ningún momento esto te acontezca, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero la cuestión era que había un vínculo con Pedro. Ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos tratando de querer plantear según el modelo de Jesús, hermanos? Si hagamos un puente aquí, pastor. Lo que estamos queriendo de tratar de plantear, querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos, es de que toda aquella persona, sin importar título, estatus social, ministerio, diplomado aquí, diplomado allá, sin importar nada, estamos llamados a llevar a gente a interiorizar su fe. Así es. Y esa es una tarea que no solamente se puede reducir a ir y venir a la iglesia, a los cultos, hermanos. Exacto.
Se necesita más que eso. Yo creo que deberíamos dejar de ser un cultitos ahí y comenzar a enfocarnos en otra cosa. Diálogos, conversaciones, ¿verdad? Cafecitos. Ya, exacto. Sentarnos ahí a abrir la Biblia juntos y leerla Sí, y analizar, ¿verdad? Mire, qué irónico. No tenemos tiempo para eso. Exacto. Mire qué triste que no tenemos tiempo para ser discípulos. Por bien, Así pastor. es, hermano Carlitos. Hagamos un saludito por ahí, pastor. Hay gente que nos está viendo a través del Facebook Live y queremos saludar antes de ir a la cápsula, hermano Eddie. Queremos saludar por ahí a nuestro hermano Reinaldo Torres. Así es. Desde la hermana República de Xuxo arriba, hermano Saludo. Eddie. Como le conocen allá en Xuxo, Reinaldo de la Sonia. Así es, ¿va? Ajá. También Elizabeth Machorro de Osorio. Así es, un saludo. Alias la Mari de Ronald, ¿va? Sí, hermano Eddie, también por ahí está nuestra hermana Miriam Estrada. Un saludo, hermana Miriam. Así Gracias es. por estar pendiente. Nuestro hermano Edilson también pendiente del programa. Y por ahí está también Ronald. Así es. Miren, nosotros hablando de él. Hermano Ronald, un saludo especial, hermano Ronald. También nuestro hermano Moy Ramos Salguero desde Quetzaltepeque. Así es. Un saludo, querido hermano. Gracias por estar pendiente. De igual forma, hermana Nancy Osorio también, hermano Eddie. Amén. Pendiente de diálogo de fe y salvación. Así es, hermano Carlitos. Un saludo para todos, hermanos. De verdad, qué gusto que puedan acompañarnos. Les invitamos a que puedan compartir la transmisión para que pueda llegar a más personas, ¿verdad? Entonces, un saludo a todos. Y ahora, hermano Carlitos. Cierto, faltaba hermana Rebeca Orellana. Es cierto, de verdad. Está ahí pendiente. Y por supuesto también Elian Belis, ¿verdad? Sí, ellos son los que nos jalan las orejas aquí en el área de producción. Así es. Y también está nuestro hermano. ¿Cómo dijeron Juan que se Carlos, llamaba? nuestro hermano Juan Carlos, creo que Juan Carlos, perdón, Sí, hermano. gracias, hermano Juan Qué Carlos. gusto que pueda estar con nosotros, hermano Juan Carlos. Y de verdad estamos muy contentos por toda la gente que está con nosotros. También se acaba ahí de conectar nuestra hermana Zoila Sosa y Piña. La jefa. Así es. Un saludo a nuestra hermana Zoila y vamos a la cápsula del día. Vamos a la cápsula del día entonces con nuestro buen hermano Eddie Amílcar Osorio, que siempre nos trae por ahí datos picantes pero edificantes. Hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. En los tiempos actuales que nosotros vivimos, muchas veces como cristianos nos toca tanto exponer el evangelio, el mensaje del evangelio, como también refutar muchas veces errores o falsas enseñanzas y en su momento también defender nuestra fe, la iglesia o el cristianismo como tal. En base a eso quiero compartirles hoy algunas recomendaciones, algunos fundamentos de una apologética efectiva que nosotros podemos desarrollar tanto, por ejemplo, a nivel personal, en conversaciones personales, como también, por ejemplo, en redes sociales, en comentarios que muchas veces surgen, y debemos de tener claro también nuestro objetivo al momento de defender tanto la iglesia, nuestra fe, como nuestras convicciones bíblicas. Así que quiero empezar. Primero, recuerde, estamos hablando de apologética. Primero, ¿cuál es el objetivo de hacer apologética o de defender la fe? El objetivo es glorificar a Dios y alcanzar al perdido con el mensaje del evangelio. El objetivo de hacer apologética, el objetivo de defender mi fe no es ridiculizar a otro, no es ganar un debate, no es burlarme de otro por sus creencias, no, sino que es glorificar a Dios al alcanzar al perdido con el mensaje del evangelio. Segundo, la respuesta. Nuestra apologética debe señalar a Cristo siempre. Nuestra apologética no está basada netamente en lo argumentativo que yo pueda hacer, sino está basada en la persona y obra de Cristo. Así que eso podríamos decir que en parte define el éxito de mi acción apologética, apuntar siempre a Cristo. Tercero, la autoridad. La palabra de Dios es el estándar final de la verdad. No hay ninguna otra verdad. Y debemos partir de ahí al momento de defender nuestras convicciones, al momento de defender el cristianismo como tal. Cuarto, la agencia. El mensaje es capacitado por el Espíritu Santo.
Así es. El mensaje que nosotros llevamos debe ir influenciado. E incluso nosotros mismos debemos de estar influenciados y dominados por el Espíritu Santo para que el mensaje que transmitamos sea un mensaje, como en su momento lo hemos dicho aquí en el programa, un mensaje de gracia y de verdad. Quinto, la actitud. Debemos ser reconocidos por la humildad. Sí, yo digo que también debemos ser reconocidos por la seguridad, pero muchas veces nosotros parecemos más seguros que humildes. Y ambas cosas deben estar en nuestra acción de defender la fe. Tanto la humildad como la seguridad que nosotros tenemos de lo que creemos. Sexto, la suposición. Los incrédulos ya saben que Dios existe, y aunque ellos digan que no. Así que esa es una buena suposición para partir de ahí. ¿Cómo aseguramos esto? Escuche usted lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Así que todas las personas ya saben que Dios existe. Y podemos partir de esa suposición y explicarles de ahí de forma más clara el mensaje del Evangelio. Séptimo, la expectativa. No seremos populares. No seremos populares en un mundo donde muchas veces las tinieblas gobiernan y reinan en el corazón y la mente de los hombres y mujeres. Es ilógico que usted al exponer el Evangelio sea popular. Así que no espere ser popular. Muchas veces va a ser lo contrario, va a ser impopular, va a ser bloqueado y posiblemente censurado en algunos medios. Pero lo importante es que nosotros sepamos, que tengamos esa expectativa también, que no seremos populares. Tampoco predicamos o debemos predicar el Evangelio para ser populares. Predicamos el Evangelio porque estamos conscientes de que el Señor nos envió a eso, queremos hacerlo y también queremos que la salvación que nosotros tenemos y experimentamos también la puedan experimentar otras personas. Octavo, el éxito apologético es definido por mi claridad al presentar a Cristo, no por debates ganados, no por personas convencidas, ni tampoco por enemigos confundidos. Recuerde, debo dar un mensaje claro y exponer a Cristo y su mensaje de una forma clara y convincente. Mi éxito no radica en que yo le gane un debate a X persona. No radica en que yo deje en ridículo a una persona que piense diferente a mí. No, sino en explicar a Cristo, en presentar a Cristo de forma clara. Último, la premisa. No puedes demostrarle a un no creyente que la Biblia es la palabra de Dios a menos que el Espíritu Santo intervenga de forma sobrenatural en su vida, para que así él pueda entender las cosas espirituales. Mucho más habría que mencionar al hacer apologética, pero hoy les he compartido 9 fundamentos, 9 ideas claves para que nuestra apologética, tanto en conversaciones familiares, con amigos o incluso también en redes sociales, sea una apologética clara y que apunte siempre al Maestro, a Cristo. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para seguir dialogando. Así es. Tremendo, pastor. Así es. Anda peleando por Facebook, ¿no? Hay que hacer apologética. No, yo no digo, muchas veces se malentiende también esto, ¿eh? Sí. Que es, sí, que andan peleando. No, a veces hay que defender. Hay que defender nuestras convicciones, nuestras posturas. Y hay que hacerlo con argumentos. Obvio. Ahora, como en su momento lo hemos hablado con usted, pastor, si usted es de aquellos trapos calientes, mecha corta, no se meta. Mejor no se meta porque va a ser ofendido muchas veces. Y va a dejar en ridículo el Evangelio. Exacto. Entonces, de verdad, si usted quiere, si usted
quiere defender su fe, sus convicciones, pues prepárese. Lea, capacítese, pregunte. Y por supuesto, eso que usted dijo es clave. Lea mucho. Y por supuesto, pídele al Señor también, el Espíritu Santo. Es que, miren, hermano Carlitos, el Espíritu Santo es un factor importante, ya que Él es el que nos mantiene dentro del orden. Del orden constitucional. De no hacer un relajo. Sí, entonces sí, estoy muy de acuerdo que debemos ofrecer argumentos, pero siempre, como lo hemos dicho acá, con gracia y verdad. Excelente, hermano Eddie. Bien, avanzamos entonces, hermano Eddie. Estamos ya finalizando el punto de la interiorización. Así es. Y quiero citar las palabras de un autor, pastor, el profesor Bruce, el cual dice esto: esta cuidadosa formación de los discípulos de Jesús fue lo que garantizó que la enseñanza del maestro fuera duradera. Así es. Ojo, que su reino estuviera fundado en unos pocos con convicciones profundas e indestructibles, en lugar de estar fundado en la multitud cambiante y superficial. Uy, eso está claro. Eso está bárbaro, pastor. Ahora, ¿esta frase está diciendo que no creemos en el crecimiento? No. Lo que está hablando y lo que estamos queriendo tratar de plantear, queridos hermanos, es de que tenemos que hacerlo de la forma correcta. Exacto. Llevar a las personas a que interioricen su fe. Hay un dato que dice, que lo escribe Gregory Ogden, y él dice, ¿verdad? Usted le hace una operación matemática. Supongamos que un pastor discipula a 2 personas en un año. Y por el otro lado tenemos vamos a hacer una comparación que tal vez no va a resultar muy agradable para todos. Pero ¿un evangelista? Ajá. Del otro lado ponemos a un evangelista que gana 365 al año. ¿Ya? Porque almas. De hecho hay evangelistas que llevan la cuenta, ¿no? Sí. Que eso no comparto, pero lo vamos a dejar para otro día. Llevan la cuenta. Sí, yo conozco. Entonces yo la llevo, pensé que me iba a decir no. No. Pero no. Gracias, pastor. No, pero fíjese, entonces viene y empieza a hacer una operación matemática. Ajá. Ya. Empieza, bueno, este que hizo 2 discípulos, el otro año va a poder hacer otros 2, y los 2 que hizo van a poder hacer otros 4. Sí. Ya, entonces ya serían, ¿cuántos serían ahí? Serían 8, 7. ¿Ya? Sí. 7, no, 6. Más. 6 discípulos, porque ya hacían. Pero nuevos después de esas 2. Ajá, 2. Más esos 2 son 8. Más esos 2 son 8. Ajá. Y él se empieza, y el otro año el evangelista va a tener 700. ¿Ya? Aunque de muchos esos el evangelista ni sabe nada. ¿Hay estadísticas, pastor? Permítame, solo termino con esto. Dele. Entonces viene él y hace su estudio. Resulta que, si no estoy mal, es en el año 13. En el año 13 de hacer una campaña evangelística y ganando ese montón de almas, y por el otro lado haciendo un discipulado personalizado, individual, al ritmo de cada persona, este pastor supera, le voy a decir así, pero en números, hablando de miles de personas, por hacer una comparación nada más, ¿verdad? En cuanto a los modelos. Exacto, porque uno cree que muchas veces, no, es muy tardado, ¿verdad? Lo que hemos dicho, ¿no? Eso de persona a persona es muy tardado, pero es la forma. Pero es que si usted interioriza la vida de Jesús en un discípulo, eso vale la pena, ¿ya? Y ese es el proceso que vemos que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. De otra forma va a ser más lento. Exacto. Como dijo el profesor maestro hermano Marcelo Janco, ¿no? De otra forma va a ser más lento. De otra forma va a ser más lento. Sí. Y no vamos a obtener los resultados que se quieren, hermano Eddie. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Por lo tanto, querida familia, y vamos ya cerrando la interiorización, pastor. Por lo tanto, la primera razón estratégica, escuchen esto, por la que Jesús se centró en unos pocos, es que los iba a hacer el fundamento del movimiento cristiano. ¿Y cómo? Que interiorizaran la vida y el ministerio de su maestro. Correcto. El objetivo entonces es de que cada persona que viene a Cristo interiorice la vida y el ministerio de Cristo Jesús, Señor nuestro pastor. Así es, definitivamente. Todos. ¿Quiénes todos? Todos deberíamos de seguir el modelo de Jesús. Es que mire, hermano, es que ahí es donde está el detalle. Ese es el gran escaño.
Este tema lo platicamos con unos pastores en algún momento. Ajá. Y nos decían, ay hermano, pero si yo platico esto en mi iglesia se me van todos. Es que ese es el problema, mire que es un problema cultural de nuestras iglesias hoy en día. Sí. Que hay una cultura de iglesia demasiado centrada en un grupo de líderes o en un líder en su defecto, ¿verdad? Usted. Y ese líder es el que tiene que hacer la mayoría de cosas, ¿verdad? Pero no es así. Esa no es la forma de interiorizar. Exacto. Ahora, hermano Eddie, ¿qué opinaba Jesús sobre la multiplicación? Buen punto. Porque hoy en día... No sé si vamos a terminar esto. ¿Usted cree en la multiplicación, pastor? Claro. ¿Ah? ¿Usted Claro, cree en el desde la crecimiento? perspectiva de Jesús. Sí. ¿Y usted cree en el crecimiento? Sí, totalmente. Es que mire, se nos puede... Bueno, desde el sector conservador, pero hay una casaquita evangélica ahí. frasecilla. Hay una frasecilla o casaquita evangélica ahí que manejan la gran mayoría de personas. Ajá. Desde el sector conservador. Es que nosotros no crecemos porque aquí se predica la sana doctrina. Y aquí sí se predica sobre el pecado. Y por eso es que aquí la gente no viene. Pero preferimos ser, ¿cómo es? Pocos, pero buenos. Y no muchos, pero no. Calidad y no cantidad. Uy, esa es una herejía del siglo XXI. O como decía nuestro hermano Marcelo Jango, también es una casaca evangélica, hermano Eddie. ¿Por qué? Porque obviamente entendemos que la salvación es de Jehová. ¿Sí? El Señor es quien salva. Eso lo tenemos claro. Pero entendemos que la fe viene por el oír, pastor. Así es. El oír la palabra del Señor. Correcto. Por lo tanto, entendemos desde la lógica bíblica que a mayor cantidad de gente exponiendo el evangelio, mayor probabilidad de gente creyendo al evangelio. Correcto. Pero si unos pocos andamos por ahí aparatando, hay menos probabilidades. Menos probabilidades. Ahora, siempre entendemos que la salvación es del Señor. Entonces, la iglesia está llamada a crecer. Correcto. ¿Sí? Puede crecer la iglesia de forma sana. Ahora, hermano Carlitos, muchas veces ese análisis que usted hacía, por ejemplo, de somos pocos porque somos de sana doctrina, cosas así, muchas veces se argumenta, por ejemplo, usando el mismo ejemplo que estamos planteando, de que Jesús solo se centró en 12, ¿verdad? Y por eso no llamó a más, supuestamente. Y fíjese, vamos a desglosar bien esto. Primero, hay un dato, mire. Jim Egli y Paul Serre hicieron un estudio del Evangelio de Marcos y descubrieron que Jesús pasó el 49% de su tiempo con los discípulos. Y a medida que la cruz se iba acercando, mucho más cerca, ¿verdad usted? Mucho más cerca. Y aquí hay un dato bien interesante para ver cómo Jesús, mire, tenía la suficiente visión como para centrarse en lo que realmente era importante. Porque si leemos en los evangelios, hermano Carlitos, vamos a ver que a medida que la cruz se acercaba, los discípulos estaban más cerca de él. Se habla, ya los discípulos manejan un poco de verdades ya más sustanciales del evangelio, ¿verdad usted? Ya se ven algunas convicciones más firmes. Aunque después todos se dispersaron, ¿verdad? Pero sí se ve a medida que la cruz se acerca de Jesús, sí se ve en ellos es el resultado en cierta forma de lo que Jesús les había compartido. Ahora, de ahí partimos. Fue la compasión por las multitudes la que hizo que Jesús entregara en alma y cuerpo a los 12. Exacto. ¿Ya? Ojo con esa frase. Solo a través de los 12 las multitudes iban a poder ser alcanzadas. Exacto. O sea, lo que queremos tratar de plantear no es que no tengamos pasión y amor por las multitudes. Así es. Pero para alcanzar las multitudes tenemos que comenzar con los pocos. Así es. Que estos pocos interioricen para que estos pocos enseñen a interiorizar. Correcto. Sí, si no funciona. Ahora, mire, hermano Carlitos, muchas veces en nuestro intento, mire, de alcanzar las masas a través de medios masivos, no hemos logrado formar a personas a las que las masas puedan imitar. Y eso es algo que hablábamos el miércoles pasado, Pastor Carlitos, que en la multitud una cara se le pierde a usted, pero en el tú a tú no. ¿Ya? Y por eso es importante formar personas que alcancen las multitudes. El ejemplo que poníamos hace un momento es claro, hermano Carlitos. Yo no voy a alcanzar a
¿Cuántos habitantes tiene Chiquimula? Como 400 y pico. Yo no voy a alcanzar Mil. Por eso, yo no voy a alcanzar a casi 500,000 de personas. Pero sí puedo alcanzar a 3 este año, a 5. Discipularlos, y esos van a ir y van a alcanzar a otros. Y la idea de Jesús es formar una red discipular que continúa haciendo discípulos cuando Él se vaya al cielo. Porque eso es lo que a Él le interesaba. Ahora la pregunta es, y aquí hay una pregunta existencial, ¿va? Cuando nosotros ya no estemos aquí, ¿quién va a ser discípulos? Lo lógico es... Esa pregunta suya, yo quisiera que todos los hermanos que nos escuchan y que nos ven se la hagan personal. Exacto. Que no piensen en la iglesia. Así Ven, aquí está mi iglesia y va a seguir. No. Según su trabajo. Exacto. La idea sería de que cuando yo me vaya, cuando yo muera, porque no vamos a estar siempre aquí, ¿verdad? Obviamente. Cuando muramos, haya alguien más ya. Exacto. Ya que sea una red discipular que perdure por la vida. Ya, y que hayan más discípulos y que esos discípulos también en algún momento van a morir por determinadas razones, pero el discipulado no se va a detener. No. ¿Por qué? Porque es trascendental. Exacto, porque es una red de discípulos haciendo más discípulos. ¿Ya? Y que continúan a través. Y mire, si usted haga los números, hombre, ya va a ver. Claro que se puede llegar a las multitudes por el discipulado 1 a 1, ¿verdad? Usted entonces, mi hermano Carlitos, antes de pasar a la resistencia, Jesús invirtió en los 12 para que su vida se multiplicara y que cuando Él marchara, quedaran hombres que tuvieran la misma visión que Él. Exacto. Y eso fue exactamente lo que pasó. Amén. Quédese con nosotros porque vamos a seguir hablando acerca de cómo Jesús veía la multiplicación. Y lo que estamos aprendiendo es que a Jesús sí le interesan las multitudes, aunque dedicó su vida y ministerio solo a 12. Vamos a continuar con la conversación después de la resistencia. A continuación, le presentamos la resistencia con el pastor Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia. Como ustedes saben, pues desde La Resistencia estamos llamados a poder tocar algunos temas que a veces son pocos o muy poco habitual tocarlos en los púlpitos de las iglesias. Como todos o una gran mayoría de las personas estamos enterados, pues en Medio Oriente nuevamente pues el polvorín se ha activado. Y cuando hablamos del sector de Medio Oriente en el mundo, estamos hablando del sector de Israel y los países árabes. Y pues, desde una perspectiva bíblica, pues un alto porcentaje de la cristiandad tiene muy alto concepto acerca de la nación de Israel. Y muchas veces, pues ahorita en este conflicto, rapidito salimos a la defensa de Israel y decimos, sí, tenemos que orar por la paz de Jerusalén, tenemos que orar por Israel. Y comienza ese relato evangélico en donde comenzamos a enfocarnos específicamente en Israel, como que Israel fuese, queridos hermanos, y yo quiero que entendamos bien esto, como que Israel fuese la dulce ovejita del mundo. Y yo quiero que analicemos esto y lo dialoguemos de una perspectiva bíblica, queridos hermanos. Y tenemos que aprender a tener un balance teológico y un balance bíblico con relación a ello. En primer lugar, que es de cajón, tenemos que entender que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, ¿sí?, en Cristo Jesús, no estamos de acuerdo con las guerras. En ninguna parte del mundo, sea quien sea. La violencia y la muerte, el derramamiento de sangre, no está dentro de nuestros ideales. El mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó con un grupo que era muy hostil con Él, que eran, por ejemplo, los samaritanos. Y por allá, en el Evangelio
según Juan, por ahí 2 discípulos querían orar para que descendiera fuego del cielo sobre Samaria. Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Porque les dio a entender que Él no venía a eso. Él venía a salvar al mundo. Ahora, claro, podemos tener ese sentimiento por la nación de Israel, pero tenemos que tener mucho cuidado en que si nos enfocamos solamente en Israel y perdemos de vista, por ejemplo, los niños y las almas que necesitan ser salvadas en los otros sectores. Por lo tanto, querida familia, tengamos cuidado con que nuestra oración sea: sí, Señor, destruye a los palestinos. Claro, tengamos cuidado con revolver la parte teológica, ¿sí?, con la parte política. Y acuérdese usted, en primer lugar, que desde la perspectiva política, la nación de Israel es una de las naciones más secularizadas del mundo y más, hasta cierto punto, anticristianas del mundo, por si usted no lo sabía. Y de igual forma en Palestina. Y entendemos que quien maneja los hilos de Palestina pues son los terroristas de Hamas. Pero también, ¿no cree usted que dentro de la política exterior israelí tenemos a dulces ovejitas del desierto? Son gente bélica, que también detrás de ellos hay intereses políticos económicos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Y con esto yo no estoy diciendo que no oremos por Israel. Lo que yo quiero decir desde la resistencia, queridos hermanos, es de que tengamos un balance y tengamos cuidado con sesgar. Es probable que estemos pidiendo, igual que Juan y su hermano: Señor, que dejen de fuego sobre Samaria. Cuidado, no sabemos de qué espíritu somos si estamos hablando de eso. Nuestra oración siempre debe ser por la paz mundial. Nuestra oración siempre debe ser por los niños, por los huérfanos, por los civiles de ambos lugares, del mundo entero. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Que demostremos el amor de Cristo a todas las naciones, no solo una nación en específico. Por lo tanto, queridos hermanos, desde la resistencia queremos animarles a poder tener ese balance teológico, ese balance bíblico y ese balance político también, porque hay muchos intereses políticos detrás de todas estas guerras que hoy en día están. Es triste observar grandes mandatarios a nivel mundial, muy reconocidos. Uno de los más conocidos es el presidente socialdemócrata lamentable de hoy en día en Estados Unidos, que es el señor Joe Biden, quien está detrás de todo esto, ¿sí?, agotando en un lado y juntando en otro para que esto se dé. Por lo tanto, familia, tengamos cuidado. Oremos por la paz del mundo. Y lo más seguro, oremos para que el mundo árabe, palestino e israelí conozca a Cristo Jesús. Porque en Israel, recuerde usted que esperan al Mesías, no creen en Cristo. Oremos para que se arrepientan, oremos para que lo conozcan. ¿Por qué? Porque solo Cristo Jesús puede salvar, porque solo Cristo Jesús puede transformar las mentes de estas personas y las mentes de las personas de todo el mundo. Ánimo, iglesia. Recuerde, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos, estamos de vuelta. Hemos regresado de La Resistencia, en donde el pastor Carlitos ahí nos compartía una perspectiva bíblica, una perspectiva, podríamos decir, hermano Carlitos, bastante equilibrada de los acontecimientos que están pasando, ¿sí?, en Oriente Medio, concretamente entre Palestina o entre Hamas, que son estos grupos, ¿verdad? Hezbollah y algunos otros. Los ayatolas. Israel, exacto. Ya están comenzando, pastor. Así es. Entonces, qué importante, hermano Carlitos, ofrecer una perspectiva
bíblica al respecto, ¿verdad? Y como algo que usted decía es clave, mire, no revolver las cosas, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Ya, no es revolver que es las punto, cosas porque pastor. el punto, las cosas ahorita están muy confusas porque mire, pues, no, seamos honestos, a nosotros nos llega la información que los medios quieren que nos llegue. Ya, entonces hay que tener una perspectiva con mucha mesura, podríamos decir, ¿verdad? O sea, pastor, yo como cristiano me puedo alegrar a que desarmen, por ejemplo, los hospitales en Palestina. No, en ningún momento. O sea, es que tenemos que tener cuidado con eso. Un balance, ¿verdad usted? Tenemos que tener cuidado con eso. Así que sabiduría sí, al opinar de todos estos temas. Así es. Continuamos entonces hablando de cuál era la perspectiva de Jesús acerca de la multiplicación. Y lo que estamos viendo era que Jesús precisamente estaba interesado en las multitudes. Claro. Y por eso dedicó su ministerio, su vida a esos 12. Robert Coleman dice al respecto, mire, el primer objetivo del plan de Jesús era formar un equipo de personas que dieran testimonio de su vida y continuaran su obra después de que él volviera al Padre. En ese mismo contexto, George Martin toma la estrategia de Jesús y tiene un reto para nosotros los pastores. Que yo quiero que tal vez con ese análisis vamos a terminar hoy, ¿no? Uh-huh. Y aquí va el reto. Quizá los pastores, dice George Martin, deberían imaginarse que solo van a estar 3 años más en sus iglesias como pastores. Uh-huh. Y que no va a haber ningún pastor que los pueda sustituir. Su prioridad, entonces, en esos 3 años sería seleccionar, motivar y formar a personas que pudieran continuar la misión de su iglesia. Excelente. Los resultados, dice George Martin, de 3 años dedicados a esa prioridad serían realmente importantes e incluso revolucionarios. Interesante, pastor. Le soy sincero. Sí. No había visto eso. No, pero a mí me pareció interesante esa parte de George Martin, cómo cita él eso. O sea, supongamos que usted solo tiene 3 años y medio, que solo tenemos. Ahí está. Y este reto es para cualquier pastor. ¿Ya? Y usted se va. 3 años y medio nada más tiene y no sé qué va a pasar, pero ya no va a estar en su iglesia. Y usted tiene que, entonces esos 3 años y medio usted tiene que priorizar. Excelente. Entre motivar, formar, capacitar, discipular gente para que continúe con la misión en la iglesia porque usted ya no va a estar. Y no hay nadie de otro lado. Pongámoslo en práctica. Pues no fuera mala idea. Y no va a venir un pastor de otro lado. Exacto. O pastor del seminario bautista, del seminario Berea. No va a haber otro. De ahí. Exacto. De ahí. Así es. Defectuosos. Gente rebelde. Gente con mañas. Ya. Es importante. Pero hay que hacerlos. Es importante reflexionar. Es tremendo. Ese punto está buenísimo. Fíjese, hermano Carlitos, que yo pensaba que precisamente tal vez nosotros... Mañana comienzo. Mañana comienzan los 3 años, digo usted. No, yo pienso que es importante a veces vernos en situación de urgencias. Sí. Para ver si realmente podemos enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Usted es que qué peligroso es caer en esa zona de confort usted. Exacto. Ya porque muchas veces, hermano Carlitos, nosotros como pastores nos damos cuenta, y nosotros no somos ajenos a eso tampoco, de que muchas veces uno termina dedicándole tiempo, hermano Carlitos, a cosas que realmente no deberían de ser prioridad en el reino de los cielos. Es cierto, pastor. Mire, es tan triste que estamos tan involucrados en el reino que no tenemos tiempo para ser discípulos. Exacto. Qué triste eso. Qué triste. No fue así con Jesús, porque Jesús sí vivió la urgencia. Uh-huh. Pues sabía que solo tenía 3 años de ministerio. Sabía que el final era la cruz y que tenía que preparar los 12 para que llevaran a cabo su misión. Piense usted si puede agarrar la estrategia de George Martin. Me parecería interesante poner en práctica esa estrategia. Escuche lo que dice el escritor Eugene Peterson. Ajá. Dice, recordemos que Jesús dedicó el 90% de su ministerio a 12 judíos porque era la única manera de redimir a todos los americanos. Exacto. Sí. Y incluso a los no americanos, ¿verdad? En todo el imperio romano. A los asiáticos, interesante, pastor. Australianos, africanos, europeos. Etiopía llegó el evangelio. El evangelio llegó a través de los 12. Sí. Y de los otros que acompañaron ahí. Interesante, pastor, por ejemplo, pensar en el etíope. Sí.
Que según historiadores, pues Etiopía fue el que llevó el evangelio a Etiopía. No, y el fundamento para África de Etiopía, pastor. Etiopía es uno de los primeros países en África, ¿no? Claro, en su momento. Bueno, hoy incluso en día, edificaciones cristianas históricas. Sí, hoy en día pues es Islam, ¿verdad usted? Pero en su momento fue una bomba cristiana para el hemisferio en aquel tiempo. Así es. O sea, y con una persona. Exacto. Que llevó el evangelio. Una. Imagínese usted. Una transformó una nación. Claro. Ya. Entonces, viene qué importante. La estrategia de Jesús ilustra un principio que los líderes de la iglesia ven con regularidad. El alcance de nuestros ministerios es directamente proporcional a la seriedad de nuestra acción discipular. Ese es el detalle, hombre. ¿Ya? La seriedad, Eddie. Y yo creo que en algún momento, hermano Carlitos, no sé si usted se ha dado cuenta, nosotros nos sentimos como incapaces de cubrir todas las necesidades de la iglesia, ¿sí o no? Sentimos que no nos damos alcance para cubrir todo. ¿Sabe por qué es? Porque no hemos hecho discípulos. Exacto. Porque no hay más gente para cubrir esas necesidades. Nosotros tenemos la oportunidad de llegar al quebrantado con el mensaje, pero no va a ser posible que yo vaya a todos los quebrantados. No va a ser posible que yo vaya a todos los enfermos. No se puede. ¿Y cómo? Esa tarea va a ser únicamente posible a través de todos siendo discípulos y haciendo discípulos. Tremenda y gran verdad, hermano Eddie, con la que nos encontramos en las Escrituras. Así es. De cuál fue el modelo discipular de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que es un desafío y un reto muy grande para nosotros. Totalmente, Pastor, hermano Carlitos. Estamos en la recta final. Así es. Palabras finales. Pues yo lo quiero finalizar con un comentario. Si usted no se multiplica, usted solo va a alcanzar su zona geográfica. Uy. ¿Ya? ¿Cómo así? Yo diría que ni la zona geográfica. Bueno, o sea, digo, estamos hablando de su círculo nada más, ¿no? Pero si usted se multiplica en más personas, si usted multiplica el evangelio, el mensaje de vida de Jesús en más personas, entonces va a tener la oportunidad incluso de trascender a otras naciones, las fronteras geográficas, lingüísticas, culturales. ¿Ya? No podemos, hermanos, permanecer como estamos. Yo así honestamente le digo, no podemos seguir igual. No podemos permanecer en nuestras iglesias dependiendo nada más de lo que hace el pastor. No. Necesitamos salir de ese bache en el que nos encontramos, discipular y todos involucrarnos en la acción discipular. Exactamente. Bien, queridos hermanos. Un saludo para la gente que se conectó de último, pastor. Saludo especial a todos los hermanos. Así es, hermana Yani Najarro, Douglas Osorio, Juan Alonso y hermano Faisal. De igual forma, también allá en la colonia Minerva, pastor, a través de Amigos TV. Así es. Pendientes también del programa. Ahora, miren, hermanos, algo muy importante tomar en cuenta. Esfuerzo, disciplina. Así es. Lectura, estudio bíblico. Vamos ya, hermanos. Ya dejemos de cultitos nada más. Así es. Dejemos de cultitos. Métase. Si usted conoció a Cristo, sea discípulo de Cristo. Exacto. No hay más. Reproduzcas en otros. Punto. Es muy importante tomar en cuenta esto. Sí, así que ánimo, querida iglesia. Ánimo, pastores. Recuerden el consejo de hoy. 3 años y medio. Así es. Algo nervioso vamos a terminar los pastores. ¿Verdad? 3 años y medio, pastor. Así usted es. No va a estar. Sí. ¿Cuál es el reto? ¿Quién va a ser discípulos cuando usted se muera? Tremendo. O cuando usted ya no esté. Exacto. Bueno, familia, esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por haber estado con nosotros en un programa más. Número 115, pastor. Así es. 115 episodios de Diálogo de Fe y Salvación. Así que damos gracias al Creador y pues les agradecemos por haber estado con nosotros. Si el Señor permite, nos encontramos en nuestro próximo programa. Pero siempre recordándoles que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.